En este vídeo vamos a estudiar la regioquímica y la estereoquímica de la apertura de epósidos. Esta reacción de apertura de epósidos corresponde a una reacción de sustitución nucleófila sobre carbono saturado. Como sucede casi siempre en los anillos de 3 miembros, el sistema lunar del epósido está muy deformado. La alta reactividad de los epósidos se debe a la gran tensión que hay en el anillo carbono-oxígeno-carbono, ya que los ángulos de enlace tienen un promedio de 60 grados y son considerablemente más pequeños que lo normal en un carbono tetraédrico, que es de 109,5 grados. Los enlaces son más débiles que en un éter ordinario y la molécula es menos estable. La apertura de epósidos puede tener lugar por catálisis ácida o por catálisis básica. En la apertura de epósidos por catálisis ácida, el epósido se protona por acción del ácido, dando lugar a este epósido protonado que es atacado por el nucleófilo para dar el producto final. En la ruptura por catálisis básica, es el propio epósido, sin protonar, el que es atacado por el nucleófilo para dar el producto. Empezamos estudiando la apertura de epósidos por catálisis ácida. Hemos dicho que tiene lugar la protonación del epósido. Este oxígeno es básico, tiene pares electrónicos no compartidos y se protona, dando lugar a esta especie. Si el anillo del epósido ya de por sí era muy reactivo por la gran tensión que tenía, ahora todavía lo es más debido a la protonación. Ahora va a ser atacado por un nucleófilo, en este caso por un nucleófilo débil, como es el agua, dando lugar a la apertura del epósido, y el grupo saliente es un OH alcohólico. Después de la pérdida de un protón tendríamos el producto final, que en este caso es un glicol. Si el nucleófilo es un alcohol, el ataque se produce de forma similar y después de la pérdida de un protón nos tendríamos en este caso un hidroxiéter. En esta diapositiva tenemos ejemplos de reacciones de apertura de epósidos por catálisis ácida. Una característica importante de las reacciones de epósidos es la formación de compuestos que tienen dos grupos funcionales, en este caso dos alcoholes, un grupo alcóxido y un alcohol, un grupo fenóxido y un alcohol, o un bromo y un OH. Todas estas reacciones están catalizadas por ácidos. Aquí el nucleófilo es el agua para obtener el etilenglicol, aquí el nucleófilo es el etanol para obtener el etoxietanol, aquí el nucleófilo es el fenol para obtener el 2-fenocietanol y aquí el nucleófilo es el bromuro para obtener el 2-bromoetanol. Ahora vamos a analizar la apertura de epósidos por catálisis básica. A diferencia de los éteres ordinarios, los epósidos pueden ser rotos bajo condiciones básicas. Aquí es el epósido mismo, no el epósido protonado, el que sufre el ataque del nucleófilo. La menor reactividad de este epósido no protonado es compensada por la mayor nucleofilia del agente que ataca. Aquí tenemos varios ejemplos de apertura de epósido por catálisis básica. Si lo que ataca es el etóxido sódico, tenemos el 2-etoxietanol. Si lo que ataca es el fenóxido, el 2-fenocietanol. Y si ataca el amoníaco, el amoníaco es una base porque este nitrógeno tiene pares electrónicos no compartidos, el producto será el 2-aminoetanol. Ahora vamos a analizar la regioquímica de la apertura de epósidos, porque en el epósido hay dos carbonos, en el anillo, y en principio cada uno de estos carbonos puede sufrir un ataque nucleofílico. Si el epósido es simétrico, como es el caso del óxido de etileno que hemos estado analizando en todos los ejemplos anteriores, los dos carbonos son equivalentes y el resultado del ataque del nucleófilo en este carbono en este es el mismo. Por lo tanto, el ataque se produce al azar. Pero hay epósidos que no son simétricos, son epósidos asimétricos en que los carbonos no son equivalentes y el producto
no va a ser el mismo si el ataque del nucleófilo es en este carbono o si es en este otro de aquí. El producto que se obtiene en este caso va a depender de cuál tenga más preferencia para ser atacado. El carbono que será atacado en la reacción va a depender de si la catálisis tiene lugar en medio ácido o en medio básico. Vamos a considerar dos reacciones del óxido diisobutileno. El óxido diisobutileno es un epóxido asimétrico, este carbono tiene dos metilos y este tiene dos hidrógenos. Cuando es atacado por agua en medio ácido, el resultado nos indica que el epóxido atacado en el carbono más sustituido. Vemos que el oxígeno con el oxígeno marcado isotópicamente con el isótopo 18 aparece en el carbono más sustituido. Sin embargo, cuando la reacción tiene lugar en medio básico, con metóxido sódico, vemos que el ataque ha tenido lugar en el carbono menos sustituido. Por lo tanto, el nucleófilo ataca al carbono más sustituido en la ruptura por catálisis ácida y al carbono menos sustituido en la ruptura por catálisis básica. El tipo de mecanismo involucrado en ambas reacciones es un mecanismo SN2, en el cual la ruptura del enlace carbono-oxígeno y el ataque del nucleófilo se producen en un solo paso. Como hemos indicado, la apertura de epósidos es una reacción SN2. En una reacción SN2, el ataque del nucleófilo se produce por el lado contrario al grupo saliente y se pasa a través de un estado de transición pentacoordinado. Si observamos este estado de transición, tiene 5 sustituyentes. Y es un estado de transición más impedido que el estado inicial, que es tetrasustituido. Entonces, en este caso, los factores estéricos son los que controlan la reactividad. En la ruptura por catálisis ácida, el nucleófilo es un nucleófilo débil y el grupo saliente es un grupo saliente muy bueno, es un OH alcohólico. En el estado de transición se está produciendo ruptura y formación de enlaces, pero el grupo saliente está retirando carga a mayor velocidad de la que está aportando el nucleófilo. Esto da lugar a la formación de una carga parcial positiva sobre el carbono en el que está teniendo lugar la reacción. Esta carga parcial positiva estará más estabilizada sobre el carbono más sustituido, porque los sustituyentes cederán carga por efecto inductivo masivo. Esta es la razón por la cual la apertura de epósidos en medio ácido tiene lugar sobre el carbono más sustituido. Sin embargo, en la ruptura por catálisis básica, ahora el nucleófilo es un nucleófilo fuerte, el grupo saliente es un grupo básico, entonces está más compensada la ruptura y la formación de enlaces. Esto da lugar a que no se genere ninguna carga parcial positiva sobre ninguno de los átomos de carbono. Y la reacción pasa a estar controlada por los factores importantes en los procesos SN2, que son los impedimentos estéricos. Por lo tanto, el ataque del nucleófilo será más efectivo sobre el carbono con menos impedimentos estéricos, que será el menos sustituido. Esto explica por qué el óxido diisobutileno por catálisis ácida es atacado en el carbono más sustituido, porque en el estado de transición sobre este carbono se va a desarrollar una carga parcial positiva que va a estar estabilizada por los efectos inductivos MASI que ejercen esos grupos metilos. ¿Y por qué en medio básico el ataque se produce en el carbono menos sustituido? Porque así el impedimento estérico será menor y da lugar a este producto. Ahora vamos a estudiar la estereoquímica de la apertura de epósidos. Ya hemos estudiado la regioquímica y hemos visto que el ataque se produce en el carbono más sustituido en catálisis ácida y en el menos sustituido con catálisis básica. También hemos indicado que la apertura de epósidos es una reacción SN2 en la cual los factores estéricos son los que controlan la reactividad. Las reacciones SN2 son estereoespecíficas y transcurren con inversión de la configuración, ya que el nucleófilo ataca por el lado contrario al grupo saliente. De esta manera se minimizan
las interacciones estéricas en el estado de transición entre el nucleófilo, el grupo saliente y el resto de los sustituyentes. Vamos a verlo con el ejemplo de un epósido asimétrico. Este epósido asimétrico tiene dos carbonos asimétricos. Vamos a estudiar su ruptura por catálisis ácida y por catálisis básica. Por catálisis ácida hemos visto que se produce la protonación del oxígeno y luego el nucleófilo ataca el carbono más sustituido. Este carbono tiene una configuración S. Como es una reacción SN2, hemos dicho que la reacción tiene lugar con inversión de la configuración porque el nucleófilo ataca por el lado contrario al grupo saliente. La configuración se ha invertido. Antes era S y ahora es R. Cuando la reacción tiene lugar en medio básico, también el ataque del nucleófilo se produce por el lado contrario al grupo saliente. Este carbono tenía configuración R y después del ataque se ha invertido la configuración y tiene configuración S. Es muy importante tener en cuenta que el ataque del nucleófilo, ya sea en medio ácido o en medio básico, va a ser siempre por el lado contrario al que está el oxígeno del epósido. Si el oxígeno del epósido está abajo, el ataque va a ser por arriba. Si el oxígeno del epósito estuviese por arriba, el ataque del nucleófilo sería por abajo, porque el ataque es siempre por el lado contrario al grupo saliente.